La paz de Cristo, el Señor, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes, apreciados hermanos. Dios les bendiga, les acompañe, les ilumine en cada decisión a tomar y que Él nos lleve siempre por el buen camino a la salvación. José Delgado para compartir con ustedes el mensaje de Dios. Especialmente lo voy a hacer para esta nuestra patria. Pero yo sé que también hay otros países que están en la misma situación. Pero lo hago porque hubo un venezolano que preguntaba que cómo se le podía hablar también a través de la Biblia, porque este imperio, este gobierno, utiliza un texto bíblico para hacer lo suyo y por ende el pueblo debe obedecerle y acatarle todo lo que diga. Y habla de Romanos capítulo 13, versículo 1 al 6. Entonces eso es lo que vamos a compartir hoy. Porque ciertamente este texto ha sido desfigurado a menudo por los regímenes autoritarios, que es lo que tenemos aquí en Venezuela. Un régimen autoritario, que también, vuelvo y repito, existe en otros países, que habiendo impuesto sus leyes por la violencia, por lo que ellos son los únicos que mandan y eso tiene que hacerse así, querían que luego que se les obedeciera como si fueran los servidores obligados de Dios. Escuchen bien, los servidores obligados de Dios y del bien público, porque este texto lo dice, que ahorita lo vamos a compartir. El poder viene de Dios y ellos, servidores públicos, son de Dios y hablan de Dios, sí. Pero ya vamos a entrar en lo que es el texto para que, si ellos, ¿por qué toman solo ese texto y por qué no toman el resto de las Sagradas Escrituras? Y si solamente ese poder lo tiene porque Dios lo ha dado, vamos a ver qué dice el texto bíblico. Aún hoy en día pues se sigue malinterpretando, ¿no? Ese pasaje. Vuelvo y repito, principalmente aquí en Venezuela, lo digo porque fue un hermano venezolano que me hizo esa consulta y por eso es que estoy tocando este tema en el día de hoy. Pero aquel país donde ha sufrido esto, pues también sabrá que es así. Servicios que se creen, servidores que se creen todos poderosos, pero tienen la autoridad humana, sí, el poder humano, que se encarga de enviar incluso a predicadores para que inviten a los cristianos a callarse ante la injusticia y el pillaje económico, la economía, basándose precisamente en este texto bíblico. Es verdad, claramente, es verdad que en cierto sentido los servicios públicos son agentes de Dios y tienen de él la autoridad. Es verdad, lo dice la Sagrada Escritura, siempre va en pero. ¿No se dice también en la Biblia que el diablo da poder a los que le sirven? La Biblia lo dice, el diablo da poder a los que le sirven. Voy a compartir 13:1 al 6 para que ustedes, los que están siguiendo la enseñanza, pueden buscar la Biblia o pueden tomar la nota de la cita bíblica y la compartirán luego. 13:1 en adelante de Romanos. Cada uno en esta vida debe someterse a las autoridades. Vio, el pueblo venezolano debe someterse a las autoridades. Porque lo dice la Sagrada Escritura. Este es el texto que están desfigurando o malinterpretando o solamente haciendo lo suyo. Pero esto solamente y lo demás, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no toman las demás escrituras para bien para ellos, para hacerlas bien solamente, bien para ellos, para gobernar como deben gobernar? Solamente toman esto. Cada uno en esta vida debe someterse a la autoridad, pues no hay autoridad que no venga de Dios y los cargos públicos existen por voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta? Estamos aquí puestos por Dios y por lo tanto ustedes deben obedecer. Ya vamos para allá, ya vamos para allá. Por tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. ¿Ya se está predicando eso? Ese gobierno es tan astuto, así es, este gobierno venezolano es tan astuto que ya están mandando predicadores suyos a que se les lleve ese mensaje al pueblo venezolano.
para que le lleve ese mensaje. Por lo tanto, el que se opone a la autoridad se rebela contra un decreto de Dios y tendrá que responder por esa rebeldía. A la cárcel todo. Castigo merecido, porque están desobedeciendo a Dios que le dio la autoridad. Ya vamos para allá, para que se dé cuenta que el diablo también da autoridad. Y eso es lo que tienen. Tienen el poder por Satanás, este gobierno. Marcado por ese presidente que se fue ya y lo dejó en este que lo suple. No hay por qué temer las autoridades cuando se obra bien, pero sí cuando se obra mal. ¿Quieres vivir sin tener miedo a las autoridades? Pórtate bien y te felicitarán. Claro, San Pablo lo dice y ha de ser así. Ya de ser así. Son servidores de Dios para llevarte al bien. ¿Qué bien ha hecho este gobierno para llevarnos al servicio de Dios? Ninguno. Y si te portas mal, témele. Pero pues no tienen las armas sin razón. También tiene misión de Dios para castigar a los malhechores. Así pues hay que obedecer, pero no solamente por miedo al castigo, sino por deber de conciencia. Por la misma razón, paga los impuestos y debe considerar a quienes lo cobran como funcionarios de Dios. Bueno, el Señor ha dicho, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Pero no lo tomen porque que es poder de Dios, porque le voy a compartir San Lucas vamos al capítulo 4, versículo 5 al 7, para que usted se dé cuenta que Satanás también tiene poder y se los da a los suyos, que es lo que ha recibido el imperio el imperio gubernamental, lo que están gobernando desde hace 20 años. Sí, así es. Satanás también da el poder. Escúchenlo. San Lucas capítulo 4, versículo 5 al 7. Lo llevó después el diablo a un lugar más alto, le mostró en un instante todas las naciones del mundo y le dijo, te daré poder sobre estos pueblos. ¿Qué es lo que tienen esos gobernantes de hoy en día sobre Venezuela? El poder. ¿Por qué? Porque ¿quién se lo ha dado? Satanás. ¿A través de qué? A través de sus instrumentos, de los babalaos, de los brujos, de los hechiceros. Sí, de los adivinos. Te daré poder sobre estos pueblos y sus riquezas serán tuyas. ¿Qué es lo que tiene esos instrumentos de Satanás que están gobernando a Venezuela en sus posesiones? Las riquezas. Y sus riquezas serán tuyas, porque me las han entregado a mí y yo las doy a quien quiero. Y yo las doy a quien quiero. Si te arrodillas y me adoras, todo será tuyo. Eso es lo que ha hecho este gobierno. Quienes están al frente, adorar a Satanás. Pero nosotros, los servidores de Jesús, debemos responder como el maestro. Jesús le replicó. La escritura dice, adorarás al Señor tu Dios y a Él solo servirás. Entonces Satanás también tiene poder para entregar y se lo da a quienes él quiere. En este caso a esos instrumentos que están destruyendo y siguen destruyendo a Venezuela. Y pongo a Venezuela porque es el tema de que me pidió un hermano venezolano que compartiera. Pero yo sé que hay unos países donde también está en la misma situación. Ahora, hermanos, escuchen. Apocalipsis capítulo 13, versículo 2 en adelante. La bestia, ¿quién es la bestia? El imperio perseguidor, ese, el que está al servicio del dragón, al servicio de Satanás, el que tiene el poder, la riqueza, esa es la bestia, porque ellos tienen 3 características fundamentales para que se conocen en unos poderes e instituciones. La primera es que usurpan los derechos de Dios, quieren ser como Dios, sí, acaban a adorar al demonio haciéndose adorar y adorarse en ellos mismos. Eso sucedió en Venezuela, no adoraron a un presidente al que ya se murió, lo adoraron y se creen superiores que las demás personas. 3 características fundamentales de esos gobiernos que están destruyendo al país. Tristemente Venezuela ha caído en eso. Entonces la bestia que vi se parece a un leopardo, aunque sus patas eran como las de un oso y su boca como la de un león.
El dragón, escuche bien, el dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás, el demonio, el diablo. El dragón le entregó su poder y su trono como un imperio inmenso. Entonces, ¿qué es lo que tiene? No es poder de Dios. No es poder de Dios, es poder del Satanás, porque Satanás también tiene poder para entregarlo. El dragón, Satanás, le entregó su poder y su trono como un imperio inmenso. ¿A quién? A la bestia. ¿Y quién es la bestia? El imperio perseguidor, el imperio destructor, quienes están gobernando a Venezuela y tienen a Venezuela sometida a Satanás. Y nosotros los venezolanos, hasta que no nos arrepintamos de pecado de idolatría, por haber adorado, creer que un ser humano era el supremo, el eterno, el soberano, el único, al cual le hicieron un credo, si no nos arrepentimos de eso, el Señor no levantará el castigo. Muchos tristemente aquí en nuestra comunidad viven de esa manera, viven de esa manera. Cuando la situación estaba, o incluso está todavía, pero más pesada, que no se encontraba qué comer, ¿cuántos de ellos sí no se acercaban a este sacerdote, Padre Luis, que con lo que muchos hermanos del exterior les ayudaban para ayudar, les ayuda aún todavía para extenderle la mano a los necesitados? ¿Cuántos de ellos no se acercaban allá y se siguen acercando? Pero siguen apoyando a este gobierno, lástima. Una de su cabeza parecía herida de muerte, pero su llaga mortal se le curó. Entonces, toda la tierra se maravilló siguiendo a la bestia. Toda la tierra se maravilló. Uy, ese gobernador, ese presidente es lo máximo. Se postraron ante el dragón. Sí, lo hicieron. Lo creyeron Dios. Se postraron ante el dragón que había entregado el poderío a la bestia. ¿No tiene Satanás poder para entregárselo? Sí. Se lo ha entregado a este gobierno. Y se postraron también ante la bestia diciendo, ¿quién hay como la bestia? ¿Quién puede competir con ella? Se creían dueño y se creen dueño y señor de todo. Se les concedió hablar en un tono altanero que desafiaban a Dios. Hasta allá han llegado. Ese que ya murió dijo, si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y haremos que nos obedezca. Y el que está ahorita en estos momentos, el presidente actual, ese Nicolás, también desafió a Dios. Él no necesitaba de Dios. Y es el que murió, Chávez. Dijo que el sacerdote era el diablo con sotana. Desafiando, sí, desafiando en un tono altanero a Dios. Y se le concedió ejercer su poder durante 42 meses y gobierna y sigue gobernando. Abrió pues su boca para insultar a Dios, insultar su nombre y su santuario, y es decir, a los que habitan en el cielo. Los insulta, sí, a los santos. Se les concedió hacer la guerra a los santos y vencerlos. Se les concedió autoridad sobre toda raza, pueblo, lengua y nación. Y la van a adorar todos los habitantes de la tierra. Escuchen bien. Todos los habitantes de la tierra. Todos aquellos cuyos nombres no están inscritos desde la creación del mundo en el libro de la vida del Cordero degollado. Todos los que no están inscritos, ustedes pueden compartir Malaquías 3, capítulo 3, versículo 13 y siguiente, para que se den cuenta quiénes son los que no están inscritos. Todos aquellos nombres, todos aquellos cuyos nombres no están inscritos, esos son los que están adorando y seguirán adorando a esta bestia, a este gobierno. Y dice el 9, el que tenga oídos para oír, que oiga. El que tenga oídos para oír, que oiga. El que está destinado a la cárcel irá. El que está destinado a morir, a espada morirá. Ciertamente son nuestros gobernantes. Sí, y por ende, por ellos debemos nosotros pedir, orar. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 y siguiente dice que oremos en todo tiempo por nuestros gobernantes. Sí, hay que pedir por ellos, para que gobiernen para todos por igual, para que haya paz. Eso es lo que no hay aquí en Venezuela. Para que haya paz. Yo les invito a que compartan Primera de Timoteo
2:1 en adelante, vamos a decir, lo tenemos aquí a la mano para dárselo, 1 Timoteo 2:1. Ante todo les recomiendo que se hagan peticiones, oraciones, súplicas, acciones de gracia por todos, sin distinción de personas, por los reyes y todos los gobernantes. ¿Para qué? Para que podamos llevar una vida tranquila y en paz. Y eso es lo que no hay aquí en Venezuela. Con toda piedad y dignidad. Esto es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, pues Él quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. ¿Los gobernantes también? Sí, los gobernantes también. Por ellos debemos orar. Pero es para que ustedes no se dejen engañar y que hayan predicadores de este gobierno, tomando las Sagradas Escrituras, predicándole las Sagradas Escrituras para que crean que ellos tienen el poder de Dios y por eso hacen lo que hacen. No, cuidadito, no es así. Eso no es así. Si seguimos leyendo de Romanos 12, 7 en adelante, verán que ellos no están cumpliendo lo que dice, lo que deben hacer. El que ama a su prójimo ya ha cumplido con la ley. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace nada malo al prójimo. El amor, pues, es la ley perfecta. Eso es lo que le hace falta a estos gobernantes. Amor. Amor de Dios, para que puedan gobernar para todos por igual. Que Dios Todopoderoso derrame abundantes bendiciones sobre ustedes y sobre su familia.